Hola a todos, soy Antonio González y es para mí un honor presentar esta conferencia multigestora en la que vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad que son las elecciones americanas y su posible impacto en los mercados financieros. Es un tema de rabiosa actualidad porque tenemos ya el 5 de noviembre a la vuelta de la esquina, que es cuando comenzaremos a conocer los resultados de estas elecciones que ya están votando, ¿no? Luego veremos cuánto tardamos en saber quién es el ganador, si unos días, unas horas, unas semanas quizás. Y es un tema de gran relevancia porque sin duda que el presidente de los Estados Unidos pues tiene una gran influencia y un gran impacto, ¿no? Pues ya las políticas fiscales que lleva a cabo, aranceles, etcétera, y su impacto en la inversión, ¿no? En los distintos pues, sectores o distintos estilos de inversión. Queríamos destacar que obviamente no sabemos quién ganará y que el impacto en los mercados pues, es bastante complicado de predecir. Tenemos el precedente en 2016, cuando ganó Trump frente a Hillary Clinton, donde en campaña electoral, cada vez que Trump ganaba adeptos o ganaba posibilidades en las encuestas, el mercado se ponía nervioso porque generaba mucha incertidumbre, ¿no? Ahora es verdad que ya conocemos mejor a Trump y después de que saliese electo por sorpresa, o sea, el mercado comenzó con correcciones muy severas que fueron borradas en horas, ¿no? Pero bueno, traemos este tema que creemos que es muy interesante. Tenemos a tres expertos que ahora voy a presentar. Los tres fondos de los que vamos a hablar son de renta variable americana, todos ellos complementarios entre sí. Recomendamos que para ver el peso que podemos asignar a cada una de estas ideas en su cartera se pongan en contacto con su asesor de inversiones y, como siempre, recordar la posibilidad de que Renta 4 ofrece la posibilidad de delegar la gestión de sus carteras en equipo profesional dedicado al 100% de gestión de carteras de fondos, que está pendiente de los mercados para analizar los mejores fondos y también adaptar las carteras a los entornos de mercado. Y nada, paso ya a presentar a nuestro panel de expertos, Antonio Losada, de Goldman Sachs. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Bruno Ruiz de Velasco, de T. Rowe Price. ¿Qué tal, Bruno? Hola, Antonio. Muchas gracias a todos y a Renta 4 por la oportunidad de estar aquí hoy. El placer es nuestro. Y Javier Galán, de Renta 4 Gestora. Hola, Javier. ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar primero haciendo unas preguntas para ver un poco el enfoque macroeconómico, cómo estamos viendo los mercados y el impacto de elecciones americanas, y después entraremos en los fondos en concreto que nos vienen a presentar cada uno de nuestros invitados. Antonio, vosotros, ¿cómo veis el panorama económico de mercados financieros así en general y cómo anticipáis que pueden afectar los resultados de las elecciones americanas en mercados? Bueno, nuestro escenario base a día de hoy es que se está produciendo el deseado aterrizaje suave de la economía mundial, es decir, crecimientos positivos aunque en desaceleración, y eso sí, perspectivas más positivas para Estados Unidos, donde estamos preveyendo un crecimiento del PIB real para 2024 en torno al 2,5%, y algo menos positivas para Europa, con un crecimiento por debajo del 1%. La inflación creemos que va a continuar moderándose, de hecho acercándose al objetivo del 2% hacia finales de 2025, y en cuanto a política monetaria, pues esperamos que tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo pues continúen con su programa de recortes progresivos hasta junio del año que viene. En cuanto a las elecciones, bueno, históricamente las elecciones han conllevado siempre un aumento en la volatilidad de los mercados y más aún con el entorno de polarización que estamos viendo a día de hoy. Dicho esto, creemos que esta volatilidad puede ser una buena oportunidad para realizar pequeños ajustes en las carteras, pues quizá coger algo de duración con crédito de alta calidad o incluso entrar en temáticas de crecimiento secular. Y eso sí, bueno, pues creemos que no es momento para tomar o hacer cambios drásticos en las carteras. Si hay áreas o un área en la que los demócratas y los republicanos están más distanciados es en el tema de la política fiscal, política de comercio global y en cuanto a tema de inmigración. Dicho esto, sí que creemos que hay áreas que se pueden beneficiar de las propuestas de ambos candidatos, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el renacimiento industrial en Estados Unidos, motivado en parte por la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las compañías de pequeña y mediana capitalización en Estados Unidos, las small caps, por el hecho de que están más orientadas a la economía doméstica. Genial, Antonio. Muchas gracias. Bruno, por vuestra parte, ¿vosotros cómo veis también los mercados? ¿Qué perspectivas tenéis? Y en el contexto actual de estas elecciones americanas en comparación con las otras, ¿qué veis de diferencias en impacto?
Pues si empezamos un poco por las perspectivas macroeconómicas y un poco visión de mercado, coincidimos con la visión que tienen desde Goldman Sachs. Como comentaba Antonio, los datos macroeconómicos que hemos ido conociendo en los últimos trimestres siguen mostrando solidez y resiliencia. Vemos la tasa de inflación a nivel global descender hacia la tasa objetivo de los bancos centrales de en torno a ese 2%, y eso deja todavía margen para que los bancos centrales en general a nivel global sigan con su política monetaria acomodaticia. Si nos fijamos a nivel regional, vemos Estados Unidos como más atractivo. Tenemos un crecimiento económico bastante robusto, sustentado por una tasa de consumo todavía bastante elevada. La inflación, como decíamos, moderándose hacia ese entorno al 2%, y una Reserva Federal que, aunque es cierto que es totalmente data dependiente, es decir, a medida que se van publicando datos, la Reserva Federal puede variar su hoja de ruta. Desde T. Rowe Price lo que consideramos es que el escenario de soft landing, como comentaba Antonio, es el que se va a producir, evitando esa recesión, y estamos un poco más positivos sobre la economía y en general el mercado laboral de lo que está ahora mismo descontando el mercado. De hecho, nosotros creemos que va a haber 4 bajadas de tipos desde ahora a los próximos 12 meses. El mercado, si no me equivoco, descuenta 6. Y para Europa un escenario similar, pero con un crecimiento más frágil. Igual que apuntaba Antonio antes, descontamos un crecimiento modesto, pero es cierto que esa tasa de inflación, que ya ha bajado incluso por debajo del 2%, ha permitido que el Banco Central Europeo pueda ser un poquito más agresivo en cuanto a dónde puede llevar su rebaja de tipos o su política monetaria más acomodaticia, pero nos preocupa de alguna manera que los riesgos inflacionistas siguen persistiendo. Vemos un mercado laboral bastante tenso, vemos una tasa de desempleo en prácticamente mínimos históricos, y de alguna manera la confianza del consumidor sigue bastante fuerte y al alza. Entonces estos son riesgos que yo creo que habría que tener en cuenta. Y por último, si queréis, Japón, China. Japón está en una parte totalmente distinta en cuanto a ciclo de política monetaria. Está llevando a cabo una política monetaria restrictiva, es decir, subidas de tipos de interés para, por un lado, combatir la inflación y, por otro lado, evitar que su divisa, que está en prácticamente mínimos de hace 40 años, se siga depreciando. Y China, nos sorprendió bastante el anuncio coordinado que hicieron hace poco de todas las medidas de política monetaria, política residencial, mercado bursátil, incluso las inyecciones de capital a los bancos, y creemos que si va acompañado de un paquete fiscal relativamente importante, pueden suponer un viento de cola para volver a invertir en China con perspectivas halagüeñas. Y la última parte de tu pregunta, que iba más, ¿qué pueden diferenciarnos estas elecciones de las otras? Yo creo que Antonio apuntaba, para nosotros el foco debe estar en política comercial y política fiscal. En política comercial creemos que hay 3 grandes consignas que van a influir en las elecciones, gane quien gane las elecciones, que es desglobalización, apoyo a la industria local y la actividad económica con China. Y en función de quién gane, esa hoja de ruta puede ser muy distinta y puede generar bastante volatilidad y tener consecuencias significativas en los mercados, en la industria e incluso a nivel geopolítico. Y a nivel fiscal hay que recordar que expira la Ley de Empleo y de Recortes Fiscales, que se aprobó en 2017 a finales de 2025, y que por un lado tenemos que si se aprueba o se prorroga otra vez esa ley, puede suponer el incremento del déficit primario de Estados Unidos en alrededor de 3,5 billones de dólares durante la próxima década, que se dice pronto. Y por otro lado, si hay inacción, lo que podemos ver es una subida muy importante de los impuestos a nivel nominal para Estados Unidos, que eso tiene una segunda derivada, y es que afecta lógicamente al gasto del consumidor y al gasto de las empresas. Genial, gracias Bruno. Entonces tenemos bastante consenso, ¿no?, en el escenario de soft landing, más crecimiento de Estados Unidos que una Europa más frágil. Javier, ¿a ti qué es lo que más te preocupa desde el punto de vista macro y cómo gestionáis estos momentos, ¿no?, de eventos con elevada incertidumbre? Sí, bueno, a ver, la segunda pregunta es la más fácil de todas. O sea, ¿qué haces cuando hay elecciones, no? Efectivamente, como ha comentado Antonio y Bruno, esperamos que incremente la volatilidad. De hecho, te lo está reflejando un poco el VIX, ¿no? Está bastante más alto de lo que debería estar con las bolsas en máximos, ¿no? Luego, la volatilidad es muy posible, ¿no?, que incremente a medida que nos acerquemos, incluso a posterior, que tengamos ese... Pero la realidad es que las elecciones no tienen prácticamente ningún efecto en el medio y largo plazo, ¿no? Lo importante es qué es lo que va a hacer la economía, especialmente la estadounidense, ¿no?, pero casi todas las compañías
americanas grandes, ¿no? Con mayor peso son todas globales, ¿no? Lo que es lo que hace la economía, porque de lo que haga la economía posiblemente se refleje después en los beneficios empresariales, ¿no? Que es en última instancia el motivo que justifica las valoraciones actuales, por ejemplo, del S&P 500 y el motivo que justifican nuevas revalorizaciones, ¿no? Entonces, lo pondría en grande, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay un evento con las elecciones? Pues no hacer nada, ¿no? O sea, mantenerte invertido y mantener con tu perfil, porque realmente no va a haber mucho ruido, va a haber mucha noticia, pero después no va a cambiar gran cosa, ¿no? Sí que es verdad que hay diferencias relevantes, sobre todo en el tema fiscal. En la política comercial, bueno, pues unos serán más agresivos que otros, pero yo creo que vamos hacia un mundo más proteccionista y eso es una realidad que también tiene su implicación inflacionista y, por ende, ¿no? En los tipos de interés. Es decir, olvidaros un poco de esos tipos de interés cero, ¿no? Que hemos vivido en la última década y que viene todo, ya digo, pero no por las elecciones en sí, ¿no? Sino por una macro que ha cambiado. Es verdad que no estamos con crecimientos muy fuertes en casi ningún país del mundo. Yo creo que la economía mundial está creciendo por debajo de su potencial, pero el empleo sigue muy tensionado en casi cualquier país del mundo también, ¿no? Entonces, con prácticamente pleno empleo pues, en Alemania, en China, en Estados Unidos, en Japón, es difícil que la inflación baje con mucha fuerza. Y si no baja mucha fuerza por los tipos de interés, pues bueno, yo creo que sí que es normal los tipos de interés en Estados Unidos entre el 5% que están actualmente, ¿no? Los tipos de intervención y la inflación que ronda el 3% o incluso algo por debajo y esperamos que bajen algo más, sí que debería ajustarse, ¿no? Más a la baja, ¿no? Y eso es bueno para la economía y es bueno para las empresas, es bueno para los beneficios empresariales, ¿no? Luego, pase lo que pase el 4 de noviembre, mantener el foco en el medio y largo plazo. Estados Unidos es una región que tiene posiblemente las mejores compañías del mundo y bueno, pues permanecer invertido en una región como Estados Unidos con esas compañías, ya no solo que después espero que podamos hablarlo, no solo las 7 magníficas, ¿no? Como hablan todos. O sea, Estados Unidos tiene una cantidad de compañías de muchísima calidad que merece la pena estar invertido y acompañar esa historia de éxito de todas ellas. Fenomenal, gracias Javier. Pues nada, ahora que ya tenemos un poco una foto de qué pasa en el mundo, ¿no? Cómo estamos económicamente, vamos a entrar en cada uno de los fondos. Antonio, tú vienes a hablarnos del Goldman Sachs Global Economy Security, seguridad, un fondo que invierte con esta temática. ¿Cómo creéis que puede afectar a vuestro fondo las elecciones o este entorno, este panorama? Es una buena pregunta y de hecho nos la están haciendo mucho. O sea, nosotros partimos de la premisa de que al final la temática detrás de nuestro fondo, que es la mayor necesidad de los gobiernos de países desarrollados de invertir para garantizar el futuro de esas economías, es una premisa que va a seguir siendo igual de válida y de vigente, gane cualquiera de los candidatos. Dicho esto, hay dos legislaciones clave que impactan directamente en nuestra temática. Por un lado, el decreto para reducir la inflación, o el IRA por las siglas en inglés, que busca, entre otras cosas, destinar unos 400.000 millones de dólares a impulsar y a desarrollar la infraestructura energética de Estados Unidos, entre otras cosas, como apuntaba Javier, para un poco en línea con ese proteccionismo que estamos viendo en el mundo. Y luego lo que se conoce como el decreto de los chips, que busca invertir unos 50.000 millones de dólares para desarrollar plantas de producción de semiconductores en Estados Unidos. Estas dos legislaciones es cierto que se aprobaron durante la legislatura de Biden, pero también es cierto que fueron apoyadas por los republicanos, con lo cual no esperamos modificaciones significativas en ninguna de las dos normas. Además, si hay un área de consenso entre los dos partidos, es el hecho de mantener una postura firme contra China en lo geopolítico y de reducir la dependencia en cuanto a capacidades de producción de este país. Con lo cual, bueno, pues termino un poco como empecé, ¿no? O sea, no creemos que el resultado de las elecciones vaya a tener un impacto significativo ni en un sentido ni en otro en nuestra temática. Lo vemos como una temática más secular que va a continuar durante los próximos años o incluso décadas, independientemente del resultado a corto plazo de estas elecciones. Genial, gracias Antonio. Bruno, por tu parte, vienes a hablarnos del T. Rowe Price US Smaller Companies, invierte en pequeñas compañías americanas. ¿Cómo crees que pueden afectar los resultados electorales al fondo o a la estrategia? ¿Y en qué sectores crees que se beneficiarían más o podrían sufrir más? Si es que tenéis... Es una buena pregunta y creo que me voy a ir alineando con Javier en cuanto a que
realmente cuando hablas con el gestor de la estrategia e incluso con los analistas te dicen que les da igual quién gane las elecciones, que ellos lo que miran son los fundamentales, que lógicamente determinadas políticas pueden tener un impacto sobre los beneficios de las empresas, ¿no? Pero que el que gane un partido u otro, al final, si lo miras en perspectiva y miras los resultados y la rentabilidad de los grandes índices en el largo plazo, difícilmente puedes extraer conclusiones en firme, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que dentro de la casa no tenemos una visión que pueda compartir de, oye, si gana Trump es esto, si gana Harris es esto, pero sí vemos opiniones muy alineadas en cuanto a que si gana Trump, por ejemplo, que es una persona pro negocio, podemos ver un cierto rally en el segmento de pequeñas y medianas compañías durante un periodo inicial muy virulento, y luego normalizarse esa subida. Y por otro lado tenemos una visión que compartimos con Renta 4, con Javier, y es que si gana Trump lo que lleva diciendo mucho tiempo es que quiere favorecer la industria local, quiere acelerar el proceso de desglobalización, traerse las cadenas de suministro a Estados Unidos, y eso sí que sí va a traer inflación a Estados Unidos. Entonces esa inflación puede hacer que la hoja de ruta de la Reserva Federal varíe, abandone la senda de las bajadas de tipos o, por qué no, incorpore en el discurso una hipotética subida de tipos si esa inflación se vuelve a disparar a niveles como veíamos hace 12, 18 meses. Entonces, bueno, no tengo la bola de cristal, no te sé decir. Lo que sí que hacemos es analizar los fundamentales de las compañías y entender bien dónde estamos invirtiendo y a qué se dedica cada una de esas compañías. Y la segunda parte de la pregunta eran sectores, ¿no? Me decías. Sí, a ver, hay un sector que antes Antonio comentaba, la ley de reducción de la inflación. Hay un sector o dos sectores que están directamente relacionados con ello, y es el sector energético y el sector del transporte, y van vinculados a una posible victoria de Trump. Es decir, si Trump ganase las elecciones, ha dejado claro y ha reiterado en repetidas ocasiones que él es partidario de las fuentes de energía tradicionales en Estados Unidos, y creemos que esto puede tener un impacto considerable en tanto las energías renovables que cuelgan del sector energético como los vehículos eléctricos que cuelgan de la parte de transportes. Eso te diría que es donde pondríamos ahora mismo el foco en cuanto a si ganase un candidato o si ganase otro. Si gana Harris, pensamos que la hoja de ruta va a ser muy similar a Biden, se van a concentrar en, de alguna manera, reducir las emisiones de carbono. La economía verde sigue siendo prioritario en la agenda de los demócratas, entonces deberíamos de ver una cierta continuidad. Pero si gana Trump, sector energético y sector transporte sí que hay que tener un poco más de ojo. Muchas gracias, Bruno, que a pesar de no tener una bola de cristal sí que te has mojado, ¿no?, de los posibles escenarios. Javier, tú eres gestor del Renta 4 Estados Unidos Acciones. Vosotros pensáis, ya me has adelantado un poco, yo creo, por dónde va la respuesta, pero ¿pensáis que os puede beneficiar más un candidato a otro? ¿Qué impacto crees que puede tener en el fondo las elecciones? Lo ha explicado muy bien Alberto y Bruno. O sea, los sectores donde se focalizan, ¿no?, las medidas, bien sea fiscales o de índole de aranceles y tal, no son especialmente, ¿no?, los sectores donde nosotros estamos invertidos, ¿no? Entonces, efectivamente, ni para bien ni para mal veo que me va a afectar a la cartera del fondo, ¿no? Desde luego no voy a tomar ninguna decisión gane quien gane, porque además una cosa es el Congreso, después está el Senado. O sea, que decir, por ejemplo, una de las cosas, no lo hemos comentado, pero sí sería muy significativo si Kamala Harris no solamente gana las elecciones, sino que consigue llevar a cabo esa subida de impuestos a las sociedades, ¿no?, a las empresas. El impuesto sobre sociedades, pasarlo del 21 al 28, bueno, pues tiene una repercusión relevante en el beneficio neto de todas las compañías y, por ende, en el PER, ¿no?, que miramos todos, que ya de por sí está bastante elevado, ¿no? Y en el caso de que ganasen los republicanos, ¿no?, con Trump ha dicho que querría bajar esos impuestos, ¿no?, el impuesto sobre sociedades, pues ahora del 15%, que también sería pues justamente pues bajarle otros 2 puntos al PER, ¿no?, del SP, o sea que pasar de 21 veces a 18, 19 nos parecería que estaría muy barato el SP500, ¿no? Bueno, no es tan claro, y además sería un impacto que se reflejaría en los mercados de forma rapidísima, o sea que no nos va a dar tiempo realmente o sea, es como lanzar una moneda, ¿no?, si cara o cruz, ¿no? O sea, no, y después ya digo que está el interrogante de si eso se va a poder llevar a cabo, ¿no? Una de las cosas que hemos comentado aquí, y yo creo que es importante que se sepa, es el déficit presupuestario de Estados Unidos,
que está por encima del 7%, más o menos el 40% del PIB es gasto público, lo cual significa que el crecimiento del PIB estadounidense está un pelín inflado por un gasto público y endeudamiento excesivo, ¿no? Ninguno de los dos candidatos ha hablado de equilibrar las cuentas, ¿no? Como haríamos en cualquier familia, ¿no? Y cualquier Estado debería hacer, ¿no? En el caso de que se hubiese ese tipo, que ya digo que es una hipótesis porque no parece que se vaya a hacer, ¿no? Pero a lo mejor le quitas un punto y medio de PIB, ¿no? Y es relevante. Los últimos datos de empleo en Estados Unidos, el empleo público ha tirado mucho más que el privado, que es otra alerta, ¿no? O luz roja que tenemos que vigilar, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ¿dónde invierte el Renta 4 de Estados Unidos acciones? Fundamentalmente compañías de gran tamaño, invertimos en torno a 40 o 50 compañías. Nuestra filosofía es la de calidad, invertir en las compañías de mayor calidad, con diversificación, ¿no? Que llama la atención también que como ese SP500 pues se está convirtiendo en un sector que antes era el índice de diversificación de referencia, ¿no? Y realmente ahora tenemos pues más o menos en las 10 principales compañías, ¿no? Las 10 compañías de mayor peso, pues pesan casi un 40%, es una barbaridad, ¿no? Parece el IBEX 35, ¿no? Y con eso tenemos que tener cuidado. Yo creo que tiene menos que ver con estos tres fondos, ¿no? Gestión activa, que con la gestión pasiva, ¿no? Cuando el 70% de los fondos están gestionados bajo la gestión pasiva, los flujos de capital son los que están moviendo realmente los mercados y las valoraciones. Eso en algún momento entiendo, ¿no? Que se irá corrigiendo, ¿no? Y volverán a cotizarse los fundamentales, ¿no? Pero bueno, me estoy liando mucho. Lo importante, la cartera de Renta 4 de Estados Unidos acciones, dentro de que son compañías grandes, son compañías también bastante globales. Tenemos más o menos el 30% en salud, otro 30-40% en tecnología y el resto ya son compañías de consumo fundamentalmente y algo de industria, ¿no? Pero no mucho. Y son sectores en general, yo diría que bastante defensivos en casi cualquier escenario, ¿no? Luego entramos, si no, más perfecto, ahí perfecto. en detalle, Javier, gracias. Perfecto. Pues nada, ya tenemos un poco una idea de todos los fondos. Antonio, vuestro fondo, Goldman Sachs Global Future Economy Security, ¿en qué pata de seguridad invierte? Cuéntanos un poco más el proceso de inversión, cómo elige las compañías en las que invierte. ¿Es global, que es importante reseñarlo frente a los americanos? Bueno, realmente nuestra tesis de inversión nace de los últimos acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos. Los conflictos armados recientes o la pandemia de COVID han puesto de manifiesto el riesgo que supone depender en exceso de determinados países para acceder, por ejemplo, a recursos clave como la energía o a mantener las capacidades de producción. O sea, a día de hoy, más del 90% de los semiconductores de última generación se producen en un país como es Taiwán, que conlleva un riesgo geopolítico muy significativo. O, por ejemplo, pues más cerca de casa, ¿no? La guerra de Ucrania puso en evidencia la dependencia energética que tenía Europa hacia Rusia. Por otro lado, estamos viendo también cómo las cadenas de suministro globales, que cada vez están más interconectadas, en algunos casos están excesivamente concentradas, lo cual las hace más vulnerables. Y de hecho, este es uno de los motivos que explican el aumento descontrolado de la inflación que hemos visto recientemente. También vemos que las amenazas de seguridad están aumentando tanto en magnitud como en complejidad. Por tanto, es necesario desarrollar soluciones tanto en defensa como en ciberseguridad para, digamos, hacer frente a estas amenazas. Os dejo otro dato. A día de hoy se estima que cada 39 segundos se produce un ciberataque. Con lo cual, en este entorno global es en el cual nosotros lanzamos nuestra estrategia, el Future Economic Security. Este es un fondo de renta variable que lo que busca es invertir en las compañías que creemos que se van a beneficiar más del aumento de la inversión en seguridad que tienen que hacer los países desarrollados. Es un fondo muy diversificado porque combina, digamos, elementos más value del mercado, como por ejemplo pues, energía o industriales, con acciones más orientadas al crecimiento dentro del sector de tecnología. Desde un punto de vista geográfico es un fondo global. Es cierto que invertimos mayoritariamente en Estados Unidos y en menor medida en Europa. Y desde un punto de vista de capitalización, y yo creo que en ese sentido estamos los tres muy alineados, tiene en torno a un 50% de la cartera en compañías de pequeña y mediana capitalización. Con lo cual, global, pero muy diversificado en ese sentido. También en cuanto a la acogida comercial ha sido muy positiva. Lanzamos el fondo hace algo más de un año y medio.
algo menos de un año y medio, y a día de hoy tiene ya más de 800 millones de dólares en patrimonio, con lo cual yo creo que también al final los inversores están viendo que la temática bueno, pues es muy relevante en el contexto actual. En cuanto a cómo elegimos las compañías en las que invertimos, al final es una filosofía fundamental. Nosotros somos selectores de compañías y lo que buscamos es que o bien la mayoría de los ingresos o bien la mayor parte del valor futuro de las compañías provengan o estén alineados con alguna de las tres subtemáticas que comentabas. Es decir, buscamos compañías que estén alineadas o bien con la seguridad de las cadenas de suministro de productos clave, como por ejemplo microchips, semiconductores o el tema de material médico y de salud, o bien que estén alineadas con la seguridad de los recursos críticos como agua, materias primas o energía, o bien que estén alineadas con esa temática de seguridad nacional, es decir, compañías que estén en el sector de defensa o de ciberseguridad. Genial, muchas gracias, Antonio. Bruno, vuestro fondo sí que invierte en pequeñas compañías, TRU US Smaller Companies. ¿Qué ventajas crees que tiene o puedes hablar sobre las ventajas que tendría meter este fondo en una cartera de inversión tradicionales? Y si creéis que es buen momento para invertir en pequeñas compañías americanas. Fenomenal, muy buena pregunta. Pues mira, desde el punto de vista, voy a dar algunos argumentos desde el punto de vista de construcción de carteras de por qué la clase de activo y por qué en concreto nuestro fondo puede tener sentido en la cartera de los inversores. Lógicamente estamos hablando de renta variable, entonces los perfiles aceptarán el riesgo que acepten y eso lo hablarán con sus asesores. Pero bueno, desde el punto de vista de construcción de cartera, si nos fijamos en el universo de renta variable americana, la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de los inversores están expuestos a las grandes compañías americanas, como es lógico, pero solo suponen un 80% más o menos de lo que es la capitalización bursátil de todo el universo invertible de renta variable americana. Es decir, nos estamos dejando fuera un 20% que componen estas pequeñas y medianas compañías americanas y que por lo tanto pueden ser un muy buen complemento a la hora de diversificar las carteras en cuanto a renta variable americana de nuestros clientes. Javier apuntaba antes un tema de diversificación. Si cogemos el S&P 500 y analizamos y rascamos un poquito, tampoco hay que rascar mucho para darse cuenta, vemos que en torno a un 44 o 45% del índice lo compone un único sector, que es el de Information Technology. Ese sector a día de hoy además está liderado por 3, 4 o 5 compañías. Como apuntaba Javier, si cogemos las 10 principales posiciones del S&P 500 nos vamos a más del 40% del peso del índice. ¿Qué ocurre? Que estamos muy sobreexpuestos a unas determinadas palancas de crecimiento o a unos determinados factores si únicamente invertimos en las grandes compañías americanas. Por el contrario, si cogemos un índice de pequeñas y medianas compañías americanas como es el Russell 2500, lo que vemos es que la diversificación a nivel sectorial es enorme. No hay ningún sector que pese más de un 15%, están todos los sectores bastante bien representados y lo que estamos haciendo es ganar acceso real a las dinámicas de la economía americana. Si tú inviertes en grandes compañías americanas, únicamente estás accediendo a un 35% de sus beneficios generados dentro de Estados Unidos, a pesar de lo que otros muchos piensen. Si nos vamos al segmento de pequeñas y medianas compañías, de media en torno al 65% de sus beneficios los generan dentro de Estados Unidos. Entonces, por eso decía lo de que estamos más ligados a lo que es la dinámica empresarial y la dinámica de consumo en Estados Unidos. Y por último, desmitificar que las pequeñas y medianas compañías americanas tienen más riesgo. No necesariamente. Hemos hecho un análisis que prácticamente dura un siglo. Hemos cogido datos de rentabilidad desde 1926 hasta el 2022 de las pequeñas compañías americanas frente a las grandes compañías americanas y nos damos cuenta que en el peor año natural de toda esa serie han caído prácticamente lo mismo. Las pequeñas creo que cayeron un 50,5% y las grandes un 45,5%. No obstante, hay una simetría al alza y es la que a nosotros nos gusta y nos interesa y veremos luego por qué entrar en este momento en la clase de activo. Y es el mejor año natural para las pequeñas compañías americanas ha sido de un 116% frente a un 53% de las grandes. Entonces ahí es donde ves que desde el punto de vista de riesgo a la baja estamos más o menos equiparados entre grandes y pequeñas, pero cuando hay años buenos las grandes cogen el testigo y suelen subir mucho más, las pequeñas suelen subir mucho más que las grandes, perdón. Luego nuestro fondo está enfocado en calidad. Al igual que apuntaba Javier, nosotros buscamos empresas consolidadas en el segmento de pequeñas y medianas, que tengan negocios con ventajas competitivas, con poder de fijación de precios y que básicamente sean los ganadores del mañana.
Es decir, toda gran empresa ha sido en su día pequeña y mediana. En cartera hemos tenido Tesla, hemos tenido Starbucks, hemos tenido Salesforce. Es decir, todas esas compañías las hemos tenido en cartera y las hemos acompañado en su recorrido de crecimiento, y es lo que vamos a intentar buscar. La última parte de la pregunta era... ¿Por qué consideráis que es un buen momento para invertir eso es lo importante. dado... Si al menos a alguno le da alguna pincelada de por qué incluir esta clase de activo en cartera para complementar su exposición a renta variable americana, ahora el por qué es buen momento. Me voy a ser muy breve. El principal punto es valoración. Si nos fijamos en la valoración de las pequeñas compañías americanas, tanto en términos absolutos como en relativos frente a las grandes, estamos en prácticamente mínimos históricos. Si miramos los últimos 60-70 años, únicamente ha habido 2 periodos en los cuales las pequeñas compañías americanas han estado igual o más baratas que en la actualidad. Y es en 1973, después de la época de los Nifty 50s, crisis del petróleo y demás, y en el año 2000, con la crisis la crisis de las .com. Con esos niveles de valoración, lo normal es que los años venideros se produzca un cambio de ciclo, un punto de inflexión a favor de las grandes compañías y que cojan, como decíamos antes, el testigo de las ganancias. Por otro lado, tenemos vientos de cola que vienen por el lado del gasto público, que hablábamos antes. Ningún candidato ha puesto el gasto público en su debate porque no lo van a recortar. Entonces, todas esas iniciativas de paquetes de ayuda fiscal por parte de las administraciones americanas a la pequeña y mediana empresa americana, y esa repatriación de las cadenas de suministros le viene fenomenal. Y por último te diría también ese proceso también de buscar la desglobalización que de alguna manera te trae esa cadena de suministros. Genial, muchas gracias, Bruno. Pues Javier, ya hemos mencionabas tú antes, y ahora lo destacaba de nuevo Bruno, la alta concentración del S&P 500, nos habla mucho de las 7 magníficas. Cuéntanos más tú, como gestor del Renta 4 Estados Unidos Acciones, ¿cómo elegís compañías? ¿Qué es lo que valoráis? ¿Cuál es el proceso de inversión? Y después, de nuevo, un poco cómo está compuesta la cartera. Sí. A ver, el fondo de Renta 4 Estados Unidos Acciones nació hace muy poquito, ¿no? Año y medio por ahí, ¿no? En Renta 4 Gestora no había un fondo de Estados Unidos de referencia, ¿no? que los clientes pudiesen ver y entender, ¿no? Y después nosotros ya sabes que somos súper transparentes, ¿no? Ponemos las carteras todos los meses y somos muy accesibles también, ¿no? Y entonces, bueno, pues me atreví a sacar un fondo de Estados Unidos, aunque yo soy más gestor de Europa de toda la vida, ¿no? Básicamente por la filosofía de inversión. Es decir, cuando hablamos de filosofía del quality investing que dicen los anglosajones o invertir en calidad, si se es disciplinado y se cumplen los criterios que dicta esta filosofía, el universo se queda mucho más pequeño, ¿no? Y mucho más fácil de gestionar, ¿no? Cuando inviertes nada más en las compañías que son excepcionales, ¿no? Reduces mucho ese universo y te quedas con un universo. Nosotros tenemos algo más de 100 acciones, son, ¿no? 150, 170 acciones las que seguimos, que son las únicas que cumplen. Y soy un poco pesado a veces con el tema de los criterios, pero yo creo que es fundamental. Primero porque no es algo que me esté inventando yo, ¿no? O sea que son criterios objetivos, ¿no? Ventajas competitivas y barreras de entrada, es decir, que las compañías tengan ese tipo de características, que el crecimiento de los beneficios, que es fundamental a la hora de saber cuál es el comportamiento bursátil de una compañía, sea creciente y predecible, es decir, que lo razonable, nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero lo razonable es que una compañía como Amazon o como Microsoft o como Thermo Fisher, que después hablaré, o Moody's, que sus beneficios sean crecientes. Es lo razonable. O sea, si no, tendría que pasar algo que rompiese la tesis de inversión, ¿no? Luego ya tenemos ese crecimiento predecible, que el BPA, ¿no? Que el beneficio por acción sea creciente. Después que los márgenes sean altos, ¿no? Y más ahora que estamos en un periodo de expansión económica, los márgenes están en máximos históricos, pero no es lo mismo comprar una compañía con márgenes como Visa, ¿no? Márgenes netos por encima del 50%, que si las cosas van mal, pues a lo mejor tiene márgenes netos del 47%, ¿no? O sea, sigue ganando muchísimo dinero, no está en riesgo la viabilidad para nada, ¿no? Ni la generación de caja de las compañías, que otra compañía como el sector automóviles o el sector bancario, ¿no? Que los operan con márgenes muy estrechos, ¿no? Por debajo del 10% todos, y en el sector bancario mucho menos, ¿no?
que no tengan deuda, ¿no? Si tienes compañías con márgenes altos y que no tienen deuda, ya eliminas uno de los mayores riesgos, que es el miedo que tiene el inversor cuando una compañía cae, me da igual que sea un 10, un 15, un 20, un 50, bueno, y si va a quebrar, bueno, la compañía no tiene deuda y gana dinero, dinero, ¿no? Y genera caja, no va a quebrar. Lo que te puede faltar es la valoración o el crecimiento de los beneficios, ¿no? Que eso ya lo habíamos intentado arreglar antes, ¿no? Y por último, la variable más importante que dicen todos los inversores, bueno, los mejores inversores de todos los tiempos, ¿no? Los Warren Buffett, Charlie Munger, Lynch, ¿no? Que es el retorno sobre el capital. La bolsa invertir en renta variable es el único activo que te permite realmente lo que decía Albert Einstein, ¿no? De que el interés compuesto, la capitalización compuesta es la octava maravilla del mundo, ¿no? Bueno, el único activo que te permite eso no es la renta fija, no es el inmobiliario, ¿no? No son las criptomonedas, ¿no? Es la renta variable, ¿no? Que tiene la capacidad de, con una parte de los beneficios que generan, o todo, como es el caso de las tecnológicas, en un porcentaje muy elevado, ¿no? Pueden reinvertir parte del beneficio que han conseguido el año pasado o este año, ¿no? Reinvertirlo a tasas de retorno muy altas, ¿no? Como es el caso, ¿no? Pues si lo inviertes al 15, al 20, al 30% de alguna de estas compañías, eso significa que el beneficio de la compañía se va componiendo, ¿no? Va incrementando. Y ese es el poder de la capitalización compuesta, que es lo que tratamos de conseguir todos los gestores de renta variable. Ese es el objetivo primordial, ¿no? Pues qué mejor manera que invertir, ¿no? En aquellas compañías que con su propia cuenta de pérdidas y ganancias generan esa capitalización compuesta, ¿no? de los beneficios. Y en eso nos fijamos. Antes me quedaban medias, ¿no? Sí. ¿Dónde encontramos estas compañías? No lo hacemos aposta, ¿no? Pero cuando hacemos esa selección, pues nos sale un porcentaje muy elevado de compañías relacionadas con la salud, donde ves todos esos criterios que hemos comentado, ¿no? De predictibilidad, bajo endeudamiento, elevados márgenes, ¿no? Mucha compañía de tecnología, porque es alucinante, ¿no? La capacidad que tienen las compañías tecnológicas de sorprendernos, ¿no? en términos de rentabilidad. O sea, aquí estamos acostumbrados a márgenes de, bueno, antes decía el sector bancario, pero márgenes muy estrechos, especialmente en Europa. En Estados Unidos encuentras pues márgenes por encima del 30% en muchas compañías, márgenes netos, o sea que después de gastos de empleados, impuestos, intereses, siguen ganando un 30%, ¿no? De cada dólar que venden, ¿no? Y hay muchas compañías en Estados Unidos, ¿no? Luego salud, tecnología, sector consumo, también tienen muy buenas compañías en Estados Unidos del sector consumo, y el restante, sí tenemos compañías del sector industrial, algo de servicios financieros, no del sector bancario. Cuando hablo de servicios financieros hablo de Marsh & McLennan, hablo de Visa, de Mastercard, más medios de pago, ¿no? Más que bancos, ¿no? O aseguradoras, ¿no? Que es un poco lo que entendemos todos por financieras. Y efectivamente yo creo que se puede invertir en bolsa estadounidense de forma más diversificada que en el S&P 500, ¿no? En buenísimas compañías que no estén tan caras y en temáticas muy visibles, ¿no? Por nombrar algunas, que si después interesa las comento, ¿no? Pues cuatro compañías que tenemos en cartera, pues en el top 10, ¿no? Y no son de las 7 magníficas, que también tenemos algunas, ¿no? Como Microsoft, Google, Amazon y algo de Apple, no mucho, pero algo de Apple. Son las 4 que tenemos, el resto no tenemos acciones, ¿no? Pero sin embargo tenemos Thermo Fisher, ¿no? Una compañía de Life Science que se va a ver muy beneficiada, ¿no? Por este incremento de I+D en nuevos medicamentos, nuevos diagnósticos, ¿no? Bueno, que se ha visto muy beneficiada, de hecho, es una compañía que crece a doble dígito desde hace 2 décadas, ¿no? Y creemos que va a seguir creciendo a esas mismas tasas, ¿no? Otra compañía como Linde, compañía de gases industriales, transición energética, hidrógeno, menos emisiones, ¿no? Es una compañía global también, pues también que tiene unos márgenes netos por encima del 20% para ser una compañía industrial, retorno sobre el capital también del 20%, no tiene casi deuda, pues es una compañía muy interesante, ¿no? Applied Materials, ¿no? Sector semiconductores, estamos pensando en Nvidia y hay toda una cantidad de verticales enorme, ¿no? De compañías fundamentalmente americanas, ¿no? En el sector de semiconductores, que yo creo que no duda nadie, que es el, entre comillas, el petróleo del siglo XXI, ¿no? Es decir, sin semiconductores no se puede hacer nada. Antes comentaba Alberto que
el riesgo de concentración en Taiwán, ¿no? Que yo creo que solo Estados Unidos y Europa lo tienen que arreglar como sea. Bueno, pues Applied Materials es una compañía de equipamiento para el sector de semiconductores, es decir, Nvidia no puede hacer sus famosos semiconductores o GPUs, ¿no? para la inteligencia artificial si no hay una compañía como Applied Materials que te sustente, ¿no? el procesamiento, el almacenamiento, el empequeñecimiento, ¿no? de los semiconductores, ¿no? Pues otra compañía, márgenes netos del 30%, bueno, 26, 27, retorno sobre el capital sobre el 30%, no, caja neta, compañía que te crece al 7-8% anualizado, ¿no? Con una demanda absolutamente creciente, ¿no? Por el tema de los semiconductores que todos entendemos, ¿no? O SP Global, por decir algunas, ¿no? Otra compañía, ¿no? de muchísima calidad, más centrada pues, en las calificaciones crediticias, creación de índices, business intelligence, o sea, otra compañía igual, que cumple todos nuestros criterios, no es de las 7 magníficas, pero tenemos un peso elevado en estas compañías. Genial, muchas gracias, Javier. Yo creo que ha quedado clara la filosofía y con los ejemplos. Así que muchas gracias, Javier, Bruno, Antonio. Os dejo pensando una conclusión breve que ahora os voy a pedir, pero mientras esperamos a ver si tenemos algunas preguntas por parte de la audiencia, que espero que les esté pareciendo interesante. Y nada, eso. Primero empezamos yo creo que una breve conclusión por vuestra parte y damos así tiempo para que nos vayan haciendo las preguntas. Aunque no estoy viendo el chat, siempre se nos pide los ISINes de los fondos, seguro que nuestros compañeros o los han puesto ya en la descripción en el chat, o que seguro que sí, y si no, pues ahora mismo lo hacen. Antonio, empiezo por ti, una breve conclusión. Fenomenal. Bueno, yo lo primero, no me sé el ISIN todavía de memoria, me vais a perdonar. Una breve conclusión. Bueno, yo a nivel macro yo creo que un escenario relativamente favorable con ese aterrizaje suave de la economía, unos crecimientos todavía positivos aunque en desaceleración. En cuanto a las elecciones americanas, como hemos visto, algo de volatilidad a corto plazo, aunque bueno, que esto puede suponer una oportunidad para reajustar ligeramente las carteras sin hacer movimientos drásticos, y que en cuanto a las elecciones pues no creemos que vayan a tener un impacto significativo en nuestra temática. Y en cuanto al fondo, bueno, creemos que es una muy buena oportunidad para invertir en algunas compañías y en algunos sectores que generalmente están menos presentes en las carteras de los clientes y que además son compañías que se benefician de tendencias seculares que no estamos coordinados, pero hemos ido sacando palabras a lo largo de la presentación. Hablábamos de proteccionismo, hablábamos de reshoring o relocalización de las cadenas de suministro, hablábamos de globalización. Bueno, pues son una serie de tendencias que nosotros creemos que van a continuar durante los próximos años o incluso décadas y que realmente actúan como viento de cola y que favorecen a esas compañías en las cuales invertimos en nuestro fondo. Genial, gracias, Antonio. Bruno. Bueno, volver a incidir en la oportunidad de inversión que hay detrás de las pequeñas y medianas compañías americanas. Como apuntaba antes, el momento de entrada es francamente bueno. Hay un margen de seguridad ya bastante sólido hecho porque las valoraciones, como apuntábamos antes, están en prácticamente mínimos históricos. De hecho, la cotización de las pequeñas y medianas compañías americanas a día de hoy sigue recogiendo un escenario recesionista en Estados Unidos, cuando estamos viendo que más bien va a ser lo contrario, ¿no? Un soft landing o incluso un no landing. Y qué mejor hacerlo de la mano de una gestora como T. Rowe Price, que es una de las gestoras más grandes del mundo. Lanzó su primer fondo de inversión dedicado a pequeñas compañías en 1960 y desde entonces hemos crecido muchísimo. Tenemos más de 70.000 millones de dólares en activos bajo gestión vinculados a estrategias de pequeñas y medianas compañías americanas y, lo que es más importante, una plataforma de más de 60 analistas dedicados a mirarse las compañías en detalle, entender cuáles son los pros, los contras de invertir en cada una de ellas para conseguir construir una cartera pues, de 185 posiciones, muy diversificada y con palancas de crecimiento lo suficientemente interesantes como para brindar un valor añadido a los inversores del fondo en el medio plazo. Muchas gracias, Bruno. Javier. Bueno, pues yo lo que diría, que a lo mejor sirve de excusa el título de hoy, ¿no? de la ponencia, ¿no? de elecciones en Estados Unidos, bueno, pues para que el inversor, si tenemos la suerte que los mercados corrigen algo, ¿no? Pues aprovechar para comprar a precios más bajos, incrementar en fondos de inversión diversificados, ¿no? en acciones estadounidenses, que es un país que tiene unas compañías espectaculares. Y en el caso de que no haya corrección, que puede ser que no haya correcciones,
pues servir también de excusa, ¿no?, para buscar, ¿no?, esa inversión de largo plazo, que ese ahorro no esté parado, muerto de risa, ¿no?, bueno, que te va comiendo, digamos, la inflación. Invertir que no en bolsa estadounidense, que no te dé miedo por, bueno, pues lo que ha subido las bolsas, porque realmente la realidad es que me preguntaban esta mañana, es que la bolsa no va a subir eternamente. Digo, la realidad es que ha subido eternamente. La realidad es que va a seguir subiendo. Otra cosa es que tengamos 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no?, de correcciones, que eso puede ser perfectamente, ¿no? Pero que la mejor inversión es la bolsa, ¿no?, para rentabilizar tu ahorro, es una realidad. Que Estados Unidos ha sido la región que más revalorización ha tenido, porque tiene las mejores compañías. Y después yo, por defender un poco la filosofía del quality investing y la gestión, ¿no?, del Renta 4 Estados Unidos Acciones, es la filosofía que mejor resultados ha dado en el largo plazo, ¿no?, frente al value, frente al growth, ¿no?, o frente a cualquier índice de referencia. Las compañías de calidad suelen ser mucho más resilientes, ¿no?, en momentos de recesión o de correcciones, y después acompañan las subidas, ¿no?, en momentos de expansión económica. Luego, que es una estrategia que creo que es ganadora en el largo plazo. Genial. Muchas gracias a los tres. Pasamos a ver si tenemos alguna pregunta. Si nos comentan, sí, por favor, bueno, que ya habéis comentado y dado un par de pinceladas, si podéis recalcar un poco más en el impacto real que tendrían en las elecciones en función de si gana Harris o si gana Donald Trump. Aquí comentan cuál de los dos resultados sería mejor para la economía en Estados Unidos, lo que podáis comentar. A ver, yo creo que, y en eso ninguno de los tres, y estamos las tres casas en igualdad de condiciones, ninguno sabemos realmente qué va a suceder, ni creo que haya una respuesta binaria de qué es mejor o qué es peor. Apuntaba Bruno que, por ejemplo, en el sector de energía, evidentemente, pues por la ideología de Trump puede tener un impacto más favorable a energías tradicionales, menos favorable a energías renovables. En cuanto a política de inmigración, pues también tienen visiones diferentes, y que luego puede permear en el comportamiento de las compañías. Pero yo diría que me quedo con el mensaje de Javier, la importancia de mantenerse invertidos. A día de hoy la realidad es que el mercado americano, tanto el de grandes compañías como el de pequeñas compañías, es el mayor mercado de renta variable del mundo, y yo creo que, más allá de que pueda haber cierta volatilidad después de las elecciones, que históricamente la ha habido, lo que estamos recomendando es mantenerse invertidos y no hacer grandes cambios ni intentar apostar a cuál es el caballo ganador, porque la realidad es que probablemente no lo haya. Yo coincido, y de hecho, luego recuérdamelo, Antonio, pero voy a compartir con vosotros, por si lo queréis compartir con vuestros clientes, un documento que hemos elaborado sobre qué ha ocurrido en la renta variable preelecciones, postelecciones, y te das cuenta que es prácticamente imposible sacar una conclusión en firme. Es decir, ha habido años donde han ganado los demócratas y lo ha hecho mejor el sector energético, ha habido años donde han ganado los republicanos y lo ha hecho mejor el sector de salud. Es decir, no hay algo que podamos extraer, como decía antes Antonio, una respuesta binaria de qué puede venir mejor o qué puede venir peor a la economía americana. Lo que sí es cierto es que Trump tiene un perfil mucho más agresivo en cuanto a medidas de política interior. Él quiere preservar la industria local americana por encima de todo. A nivel de inmigración puede suponer también una postura mucho más agresiva de lo que los demócratas pueden implementar, y luego veremos cómo desde el punto de vista de techo fiscal es difícil que, aunque tengamos un gobierno dividido con el Senado en manos de uno y el Congreso en manos de otro, no haya un acuerdo para prorrogar la mayoría de las leyes y paquetes que expiran en los próximos años. Entonces, esos vientos de cola del gasto público van a seguir ahí y van a seguir beneficiando los mismos sectores que se están beneficiando a día de hoy. Sí, yo no añadiría mucho más, por no repetirnos. Han comentado el tema de la guerra comercial con China, que no lo habéis tampoco, creo que comentado ninguno, así que ahora os hacemos una pregunta. El tema de que sí que es cierto que parece que esta tensión aumenta día a día. Si creéis que una u otra de los resultados puede favorecer más a una relación comercial menos dañina, no solo para Estados Unidos, sino también a nivel global. Bueno, o sea, por comentar, a ver, yo creo que Trump fue el que comenzó esa guerra comercial con China. Yo creo que claramente Estados Unidos ve a China como una amenaza, ¿no?, para permanecer como líder, ¿no?, de
mundial, ¿no? Económico y social, y Biden ha seguido con esa misma política, ¿no? Parecía que se suavizaba, o eso teníamos todos en la cabeza, que lo podía suavizar cuando ganó las elecciones, pero la realidad ha sido que ha incrementado, ¿no? los aranceles, y la guerra comercial sigue exactamente igual, ¿no? Y yo creo que tanto los republicanos como los demócratas, en el caso de las elecciones, yo creo que lo único en lo que están totalmente de acuerdo es en el proteccionismo y en los aranceles, ¿no? a lo que ellos consideran que es una amenaza, ¿no? Para muchas de sus industrias, ¿no? Entonces eso va a seguir. Ahora bien, llevamos casi 10 años, ¿no? Con esta guerra comercial, bueno, sí, 8 años llevamos, 8 o 10 años. Las economías han seguido creciendo, Estados Unidos ha seguido generando mucha riqueza, ¿no? para su país, ¿no? Las empresas han seguido creciendo y las bolsas han seguido subiendo, ¿no? O sea, no me parece que tengamos que estar muy preocupados, ¿no? con lo que pueda venir ahí. El tema de China, de hecho, le afecta muchísimo más a Europa que a Estados Unidos, ¿no? O sea, la exposición que tiene Europa y las compañías europeas a China es mucho más importante que la que tiene China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no... Bueno, es cierto lo que dice Javier. Trump en esta recta final hacia las elecciones sí que se ha mojado y ha dejado caer que él es partidario de tener un impuesto fronterizo de un 10% sobre todos los bienes que entren en Estados Unidos desde el extranjero, y en concreto dijo que quería tener un arancel de hasta un 60% para todos los productos chinos importados a Estados Unidos. Entonces, es verdad que su postura puede ser más agresiva, que como bien apuntaba Javier, Biden lo único que hizo fue dar continuidad a los aranceles, en algunos casos subirlo, pero bueno, creemos que su enfoque va a ser quizás el de Harris, más multilateral, intentar que los aliados tradicionales de Estados Unidos se sumen a ellos para crear pues una fuerza conjunta y de alguna manera no hacer la guerra por su lado, que es lo que creemos que puede llegar a hacer Trump. Perfecto, y voy a juntar varias preguntas en una, porque aunque hemos hablado de la renta variable, sí que es cierto que están preguntando por la renta fija, aunque sea una pequeña pincelada de renta fija en Estados Unidos. Nos comentan que ambas administraciones heredan una enorme deuda pública, aproximadamente unos 120% del PIB, si no ahora me corregís el dato. Aunque sea renta fija, ¿consideráis que puede traer un efecto para las empresas americanas en el corto o medio plazo? Y también nos preguntan el tema de cómo se pueden comportar los bonos americanos con las elecciones. Yo creo que en cuanto a la renta fija, lo que podemos dar es un poco cuál es la visión de la casa, de nuestra gestora de Goldman Sachs para la clase de activo. En general, en ese escenario de aterrizaje suave que planteábamos, nosotros creemos que es un buen momento para quizá añadir o coger algo de duración a través de crédito de calidad. Y luego sí que creemos que hay ciertos diversificadores dentro de esa parte de crédito de calidad, como pueda ser en el caso de Estados Unidos los préstamos hipotecarios garantizados por agencia, que puede ser una forma interesante de, en un escenario de recortes de tipos, seguir invirtiendo en estrategias que pueden tener ese componente de rentabilidad sin sacrificar calidad crediticia. Todavía no hemos visto un impacto importante en los impagos, en la tasa de defaults, con lo cual vemos clientes, vemos inversores que están empezando a preguntar por high yield. Nosotros, de nuevo, la visión de la casa es que el momento ahora mismo, siendo más conservadores, es quizá coger cierta duración, pero a través de crédito de alta calidad. Nosotros diferimos algo, que está bien, siempre genera aquí un poco de debate. También como casa americana estamos ahora mismo con un escenario más positivo sobre la economía americana en general, y eso nos lleva a pensar que el dot plot de la Reserva Federal, es decir, las expectativas futuras de tipos, deberían de ajustarse quizás un pelín al alza. Como apuntaba al principio, nosotros contemplamos 4 bajadas de tipos, el mercado descuenta 6, entonces si estuviésemos en lo cierto, lo normal es que los bonos repuntasen en rentabilidad un pelín hacia arriba. Por eso estamos más cortos en duración, no creemos que todavía sea momento de asumir riesgo de duración por esas posibles pérdidas que podamos ver. Estamos más en la parte corta de la curva y preferimos tener bonos de alto rendimiento o high yield, porque es verdad que las rentabilidades actuales son lo suficientemente altas como para permitirnos tener un colchón o un margen de seguridad para asumir un cierto repunte de las tasas de impago, que además nuestras perspectivas, no sé las de Goldman Sachs, pero bueno, nuestras perspectivas para los próximos 12-18 meses son bastante halagüeñas. No contemplamos que vaya a haber un repunte importante de la tasa de impagos.
Y yo por acabar de diferir, ¿no? Sin ánimo de discutir, ¿no? A ver, los spreads de crédito, y eso soy gestor de renta variable, pero los spreads de crédito están en mínimos, ¿no? Total. Es decir, el mercado ya te está descontando que el riesgo de recesión es muy bajo, ¿no? Que está un poco alineado, ¿no? Entonces, como la diferencia entre high yield y digamos, bonos de mayor calidad no es tan grande, oye, pues yo creo que es más razonable, ¿no? Ser un pelín más conservador, a lo mejor me alineo un poco más contigo, Antonio, y quedarme, digamos, con los bonos de más calidad y no buscar arañar unas décimas de rentabilidad, ¿no? Por high yield, por si nos equivocamos y no hay aterrizaje suave, ¿no? Y nos encontramos en una recesión, por lo que sea. Y eso no lo podemos controlar, ¿no? Entonces yo creo que no merece la pena asumir ese riesgo por un pelín más de rentabilidad en la TIR, ¿no? o en el cupón. Perfecto, ya voy a hacer la última pregunta y así cerramos la conferencia. Aunque habéis comentado el tema de la volatilidad de cara a las posibles elecciones o los resultados, nos preguntan también, y aunque no es 100% sobre los fondos, pero ¿cómo podríais vosotros distribuir una cartera para un inversor medio, es decir, moderado, con las elecciones que vienen ahora en Estados Unidos y con todo lo que está pasando? Supongo que cautos, estamos todos, también lo ha comentado Bruno, con el tema de cortos plazos, pero es una pequeña pincelada. ¿Podemos llamar a un banquero? No, si quieres. Antonio, igual es tu momento para responder. Sí, antes, al principio de la primera intervención de Javier lo ha dicho, ¿no? Que no somos nada partidarios de los cambios drásticos y en base a un elemento como son las elecciones americanas, que sí que puede ser binario y que no es nada predecible. Entonces, bueno, en este momento pues sí que tenemos una posición cauta, buscando más calidad y un poco más defensiva de las carteras, ¿no? Asumiendo pocos riesgos, en renta fija, alta calidad, corto plazo, y en renta variable, pues bueno, estando en gestión activa, pero empresas más defensivas y que estar preparados por si vienen mal dadas. Perfecto, pues ya no hay más preguntas. Gracias. Pues nada, agradeceros un montón haber estado viendo esta videoconferencia. Esperamos que os hayan resultado interesantes las 3 ideas que os hemos traído y esta tertulia. Y nada, eso, agradeceros un montón el vernos.